Buenas noches, queremos presentarnos, mi nombre es Juan Pablo Marín, llevo más o menos unos 2 años en el tema de administración documental, por eso el gran interés de habernos incluido del programa SITBA, con muchas ganas pues de aprender, muy mentalizados en todo el conocimiento que hemos recibido. Siempre pues me he interesado por el tema de archivo y pienso que es una carrera que tiene mucha proyección hacia futuro y de ahí el interés que estemos en este tema que nos trae aquí a esta reunión. Buenas noches, mi nombre es Paula Londoño, soy tecnólogo en gestión documental, llevo aproximadamente 5 años en toda la parte de procesos archivísticos. Inicialmente estuve haciendo cursos en el Archivo General de la Nación, esperando la tecnología aquí en el SENA en Manizales. Tuve la oportunidad de hacer la práctica en el cable aéreo de Manizales, donde tuve mi primer vínculo y tuve como la facultad de poder aprender a hacer tablas de retención documental. Fue una experiencia muy grata y me ha servido mucho en todo lo que se ha venido hace 2 años hasta ahora. Aquí tengo una imagen más o menos de las tablas que implementamos en ese tiempo. Digamos que ha sido un tema más bien arduo, pero interesante. Aparte de eso, pues he tenido la fortuna de poder dar capacitaciones también en este mismo tema y poder transmitir esos conocimientos. Ya en este momento me encuentro trabajando en Aguas de Manizales, una empresa de alcantarillado de acueducto de la ciudad, directamente en la parte de los procesos contables y manejando pues toda la parte de procesos archivísticos en estos mismos procesos. Y esperando hace más o menos 2 años la carrera en Ciencias de la Información. Y hasta ahora pues, ahora se vino la oportunidad y tenemos pues, ya incluso vamos a terminar el primer semestre, muy satisfecha con todo lo aprendido y con expectativas de aquí en adelante de adquirir los conocimientos más que se puedan más. Bueno, así mismo pues queremos darle inicio a esta actividad y empezar pues desde lo que hemos concebido o hemos reflejado a través del conocimiento que hemos estudiado durante este primer semestre, definiendo digamos que un tema o una palabra muy importante que es información. Información concebida pues como un conjunto de datos ordenados, que de alguna manera nos van a permitir a nosotros otorgar un significado, un sentido a la realidad. Información para mí es un conjunto de, digamos que en algún momento lo veíamos, signos, datos, todo eso digamos que va entrelazado en temas que tienen que ver con nuestra formación. Y en sí la información está inherente en muchos aspectos, o sea, información manejamos todos los días, manejamos desde el tema del trabajo, manejamos desde la relación de todas nuestras, digamos, relaciones interpersonales con personas, amigos y familias. Digamos que la información nos permite conocer algunos hechos de la realidad, nos permite de alguna manera saber o conocer un poco de nuestro pasado, de la historia. La información, digamos que genera una gran relevancia hoy por hoy en que la mayoría de las organizaciones hoy por hoy las tomas de decisiones la hacen en relación a la información. Toda la información pues le va a permitir a ellos, digamos, conocer un poco de cómo está el mercado, cómo han sido sus actuaciones con anterioridad a negocios pasados. Entonces uno diría que la información
de alguna manera es un modelo que mejora, digamos, el pensamiento humano, o sea, que entrega conocimiento. Eh, de alguna manera reduce, digamos, que los grados de incertidumbre que podrían generarse en algún momento frente al desconocimiento de un tema. De allí pues la importancia que conozcamos este significado y por ende pues lo tengamos muy presente durante el resto de la formación que nos queda. No sé qué piensas tú, Paula, sobre información. Pues los temas de información para mí, a partir de lo que hemos visto en ese primer semestre a través de Fundamentos ITBA, pues para mí es precisar que son, que son conceptos que están estrechamente vinculados a todo lo que es el acceso a la información, perdón, el acceso, la consulta, la difusión de datos. Más que todo, como llevándolo directamente a las unidades de información, ¿cierto? Estamos hablando de las bibliotecas, estamos hablando de los archivos, de los centros de documentación. Son como los que encierran y difunden toda esa parte del tema de información relacionado en todos estos campos. También me parece importante resaltar que debemos como recuperar, o se ha perdido mucho como la forma de recuperar, no, perdón, digamos que desafortunadamente la información que se maneja ahora, o que se ha manejado, pues realmente, como dice Franklin Marlin, es información que no tiene contenido, que es información de pronto muy básica. Entonces, que esas son como las formas de recuperar la información hoy en día y que está vinculado a los usuarios que hacen parte de adquirir esa información en estos centros y de las personas que están directamente relacionadas con esas funciones, como nosotros, ¿cierto? Como los archivistas, como bibliotecólogos, como todas las personas idóneas para desempeñar esas funciones. O sea que para mí es un tema de todos, es un tema que está en su diario vivir, en su campo laboral, y que pues tenemos que construirnos todos y fortalecerlo día a día. Sí, y lo que decíamos, o sea, finalmente la información es un conjunto de códigos y de datos que de manera ordenada entregan o otorgan significado y sentido a la realidad, ¿cierto? Eso es realmente lo que terminan por recogerse dentro de la información y lo que ella contiene. Por lo tanto, digamos que ahí lo valioso de salvaguardar la información y de estructurarla, ¿cierto? Una información que de alguna manera se tenga desordenada y poco estructurada, pues finalmente va a ser información que no va a entregar o va a tener algún propósito en el futuro. Yo pienso que ahí nosotros dejaríamos pues nuestra posición frente a información y seguimos con la siguiente pregunta que nos formula el taller. Ya hablando del segundo punto, donde nos dice que cuál es el elemento que une a la bibliotecología, a la archivística y a los centros de documentación, yo considero que es el objeto de estudio que tiene cada ciencia. ¿Cuál es su objeto de estudio? La información. Siendo puntuales en el tema, pienso yo que, o el concepto que yo tengo, o que he entendido en todo este proceso, es que tienen diferencias, cada uno tiene sus diferencias, pero pues los une toda la parte de lo que estamos hablando, que es la información. Entonces, en la bibliotecología, pues, lo que se asume es que es como la que administra toda la parte de las bibliotecas, ¿cierto? Y las bibliotecas, pues, son esos centros, es una unidad de información donde las personas tienen acceso a toda esta parte enfocado directamente a los libros, a las tesis, a toda esta clase de información que pueda ser útil para el conocimiento y para el desarrollo de cada persona, ¿cierto? En su parte personal, laboral. Ya llevándolo pues a la parte de los centros de información, digamos que se relaciona mucho con las bibliotecas porque también otorgan toda esta clase
de datos, pero digamos que es más específico, ¿cierto? Es como una herramienta más bien de la ciencia. Él también custodia, él también ofrece consulta, también ofrecen conservación, pero digamos que va enfocado a una documentación específica. Y la parte de la archivística o de los archivos va directamente al fondo documental, digamos, de toda entidad, ya sea privada o sea pública o privada con funciones públicas, pero es toda esta parte de organización donde se desprende, digamos que la clasificación, la ordenación, la descripción, llevándolo a una tabla de retención, donde siempre ha enfocado a las funciones archivísticas y a los procesos adecuados para el funcionamiento de ellos, en los diferentes procesos o dependencias que se manejen dentro de una entidad. No sé si Juan Pablo ya quiere complementar su parte. Sí, no, pues bien, como le decía Paula, conseguimos que finalmente ese elemento integrador pues es la información. Bueno, frente a las asignaturas que digamos que nos llamaron más la atención y que uno diría que durante el trabajo que hicimos de compararnos con universidades nacionales que ofrecieran programas similares e internacionales, yo he escogido dos asignaturas que me parecen como de gran relevancia y importancia para tomar o para ver que, digamos, la primera está enfocada al tema de repositorios digitales. Finalmente y todos estamos como orientados hoy por hoy a esto y es en muchas conferencias y en muchos medios nacionales uno ya escucha pues en un 100% el tema de cero papel, ¿cierto? Las oficinas cero papel, el tema de expedientes digitales o electrónicos, de la firma electrónica. Entonces pienso que los repositorios digitales, pues digamos que es el paso que darán los archivos, ¿cierto? Y pienso pues que también las bibliotecas estarán volcadas a repositorios digitales. Entonces de ahí digamos que la importancia de tener una asignatura de esta categoría, pues porque la información finalmente terminará por estar en repositorios digitales. De ahí pues la importancia de que conozcamos su estructura, sepamos cómo, qué formatos, la forma de digitalización que deben tener estos repositorios digitales para garantizar la información, y todo eso digamos que integradamente para poder conservar información. Y la segunda asignatura que yo diría que me pareció muy interesante y es el tema de la arquitectura de la información. Uno en estos temas encuentra mucho que las personas que guardan información o que indexan información, digamos que aleatoriamente consideran o manejan unas nomenclaturas para nombrar los archivos y para garantizar la búsqueda digamos que de una manera pues muy personal, y pienso que eso debería tener digamos que una estandarización para uno garantizar que la información se pueda encontrar en algún momento de cualquier manera que se busque, ¿cierto? Uno poder manejar unos estándares en esa arquitectura de información que permitan que cuando yo vaya a guardar un contrato pues lo guarde de una única forma y que toda persona que quiera acceder a él pues lo tendrá que buscar con esas claves o con o nombres específicos con los cuales se guardaron para poder garantizar que van a acceder a la información y que finalmente esos datos no van a quedar aislados y la información que tanto esfuerzo se hizo para conservarla pues se vaya a perder. No. En este tercer punto me parece importante de las universidades nacionales, de la Universidad de La Salle, como competencia el emprendimiento. Me parece que es parte fundamental de toda persona en su campo laboral. Me parece que es una base como para una idea de proyecto, para aprender cómo se debe llevar a cabo esa idea de proyecto y para que las personas también no se limiten a ser siempre funcionarios, para que el que quiera y pueda realizar un proyecto lo pueda llevar a cabo, y esa es como la parte
fundamental o la herramienta fundamental para poderlo llevar a cabo. De las universidades internacionales está la Universidad Complutense de Madrid. Me llama mucho la atención, digamos que muchas de las competencias, porque van, digamos, muy enfocadas a la parte documental, a la parte archivística, pero en especial hay una que se llama Fuentes de la Información y Gestión Documental para Administraciones Públicas. Me parece que es un tema que abarca muchos temas, que es muy abierto en toda la parte de gestión documental, digámoslo, pues directamente las entidades públicas y privadas, y donde se puede gestionar todos esos procesos adecuados para estas mismas entidades, ¿cierto? Hablemos de la parte digital, de los archivos digitales, de los software, de la trazabilidad documental y todo lo que pueda conllevar todo esto. También porque contribuyen a un desarrollo, digamos, ya social, cultural, investigativo, científico. Entonces toda esta organización y todas estas fuentes que nos otorgan, digamos, esas competencias pueden ser muy válidas y pueden ser una herramienta muy fructífera ahora y muchos años adelante. Bueno, respecto a la asignatura que me gustaría a mí ver presencial o digamos que en talleres o práctica, pues me inclino por la restauración. Pienso que uno de los valores o de las, digamos, ciencias importantes en este tema de la información es el tema de la restauración. Sé que pues sobre el tema de restauración hay muchos documentos, de hecho en internet se consiguen muchos y demás, pero considero pues que es una asignatura que difícilmente se pueda ver toda virtual. Definitivamente la práctica en esta asignatura pues es esencial para pues conocer de muchas de las técnicas que allí se abordan, con papeles, con emulsiones y demás que son necesarias para poder reproducir o restaurar algún tipo de documento que haya sufrido algún deterioro. Entonces pues yo consideraría que esta materia definitivamente virtual no podría ser y que necesariamente había que llevarla a la práctica para poder desarrollarla en estricto sentido con lo que ella conlleva. No sé tú cuál consideras que sea la asignatura que uno no podría ver virtualmente y que necesariamente haya que ir a la teoría o a la práctica para ver. Pensaría también en la restauración. Va directamente implícita pues en la conservación de los documentos de consulta y los documentos históricos, y porque se facilitan como soporte fundamental también a la digitalización. Cuando hay una buena restauración documental, el documento se puede digitalizar mejor y se puede tener un acceso mejor a la información. La paleografía me llamó mucho la atención, está relacionada directamente pues, con los documentos antiguos, y digamos que ellos son pues como los que hacen parte del patrimonio histórico y cultural del país. Y la grafología, porque digamos que es un arte también como que va directamente relacionado con la autenticidad de los documentos, de las firmas, de las huellas. En sí, estas tres asignaturas me parecen interesantes poderlas ver más adelante para complementar ya los estudios adquiridos. Bueno, respecto a el aprendizaje de esta asignatura Fundamentos SITBAT, podría decir que nos ha permitido conocer y comprender el significado de varios términos que eran de suma importancia dentro de las actividades y de formarnos como futuros profesionales, saberlos interpretar y diferenciar, ¿cierto? Estos talleres que hemos hecho pues también nos han permitido afianzar nuevos conocimientos que no teníamos. Por ejemplo, el hecho de haber consultado, digamos que carreras en otras universidades, tanto nacionales como internacionales, y podernos un poquito
comparar con ellos, a ver qué tan bien o qué tan mal estamos frente a el pensum académico. Me parece pues que es muy importante. Asimismo, digamos que este proceso de formación académica es un proceso de formación integral. El solo hecho de poder manejar diferentes herramientas con las que antes no contábamos y no conocíamos, en este medio virtual pues nos ha permitido, digamos, que tener un poquito más de interacción con esas herramientas y digamos que perderle un poco el miedo al tema tanto de hacer videos, tanto de interactuar con redes sociales. Eh, Importante la parte como de aprender a conocer como la importancia que tiene una ciencias de la información, hablando pues de esos tres puntos: documentología, archivística y, y bibliotecología. Me parece que son tres en una, me parece que se complementan, me parece que se pueden ejercer de forma individual. Eh, También, digamos que en este tiempo, a través del docente, pues de la información que nos aportó, de las lecturas que se hicieron, de los videos, de la retroalimentación que nos hizo, eh, importante aprender cómo a manejar toda la parte de las redes, de la importancia que tienen en todo lo de la información, de cómo compartirla, cómo gestionarla, cómo hacerle importante para nosotros como funcionarios y cómo hacerla importante también para el usuario. Y digamos que un apoyo importante para entender también las otras asignaturas, los otros módulos, y así pues como empezar a entender cómo se complementan y cómo cada uno se entrelazan en todos y la importancia que tienen para de ahora en adelante y en el transcurso de toda la carrera.